¿no? En la Biblia os doy unos segundos para encontrar Ezequiel, que no es el libro, me parece, más conocido de todos. En mi Biblia la paginación es la 695, no sé si va a coincidir con la vuestra o no. Los que lo estáis buscando en digital tenéis la ventaja de se busca por orden alfabético y salta. Los que lo estáis buscando en papel tenéis la ventaja de que vais a encontrar que está en el bloque de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y que curiosamente vienen casi en su orden cronológico, que también tiene su utilidad también. Y si todo falla, pues recurrimos al comienzo, aunque lo tengas en papel, en el listado de contenidos, en la primera página o la segunda de la Biblia te dirá pues en qué página encontrarlo. Vamos a leer solamente 4 versículos ahora que nos van a introducir en un tour visual. Ayer estaban con raquetas viendo pues, un recorrido de paisajes muy bonitos. Yo los he visto solamente en fotos y vídeos de algunos que se caían, algunos de los que estáis aquí o algunos que estáis en la sala auxiliar o incluso en casa. Y hoy vamos a hacer un tour visual de un libro que es muy visual. Pero vamos a leer Ezequiel, versículo 1 del capítulo 1 y solamente llegando de momento al versículo 4. Y dice así la palabra de Dios. Sucedió en el 5º día del mes 4º del año 30, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, que fueron abiertos los cielos, y vi visiones de Dios. En el 5º día del mes, en el 5º año de la cautividad del rey Joaquín, vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Allí vino sobre mí la mano de Jehová. Miré, y he aquí que venía del norte un viento huracanado, y una gran nube con un fuego centelleante y un resplandor en torno de ella. Y en su interior había algo como metal resplandeciente en medio del fuego. Ojalá pudiéramos volver. Ojalá pudiéramos volver a cómo estaba todo hace unos años, ¿no? Hace 3 años, para darnos margen, hace 5 años. No te preocupes, pronto volveremos. No, eso es una quimera. No se puede volver. No se puede volver a la antigua normalidad. Habrá que adecuarnos a la nueva normalidad. Hay que ajustarse a la nueva situación. Pero vienen nuevos tiempos. ¿No suena todo esto? Yo no estoy hablando del 2021. Estoy hablando de Ezequiel. Por esto nos vamos a este libro, porque lo que estaban viviendo es tan actual. Es nuestra realidad. Ese debate de voces sobre ¿dónde estamos? ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué viene ahora? ¿Se puede regresar? ¿No se puede regresar? Esto era justo lo que se escuchaba en torno al pobre Ezequiel el día de su cumpleaños. Nos lo dice. Vamos al texto, vamos a meternos en el texto. Es uno de los 2 libros de la Biblia que podemos fechar con total exactitud, porque nos lo dice. Era el 31 de julio del año 593 y estaba Ezequiel junto a este río Quebar. Era su 30 cumpleaños. Nos lo dice, el año 30. El significado de que nos dijera que era su cumpleaños ahora lo veremos. Es un río, sí, pero es un río artificial, es un canal de irrigación en lo que hoy es Irak. Que es ahora pues como si fuera una salida y entrada del río Éufrates para irrigar una zona muy amplia de lo que hoy llamamos Irak. Pero
¿qué hacía allí? Pues nos lo ha dicho, ¿verdad? ¿Nos habéis fijado? Habían sido deportados en la cautividad. No estamos seguros, pero igual estaba construyendo el canal. Es posible, porque este canal fue hecho, cavado, por esclavos. Esto es seguro. No hay datos fehacientes de que estemos seguros que fueron justamente los cautivos que habían sido traídos desde Palestina que lo hicieron. Pero si no lo cavaron, lo estaban manteniendo. Estaba allí. Y era su cumpleaños. Pero ¿por qué nos lo cuenta? Nos está diciendo un poco cómo se sentía. Ubiquémosle en su contexto geográfico. Había tenido que andar 1.500 kilómetros a pie, espero que lo podáis ver en la pantalla, en un arco enorme saliendo de Palestina 5 años atrás, en el segundo gran ataque de los babilonios que habían venido y se habían llevado 10.000 de la élite de la nación, los príncipes, los más formados, los que tenían posibilidad de ser un núcleo de resistencia. Y se los habían llevado lejos de su patria, lejos de sus familias, lejos de su gente, y los habían transportado pues ahí al lado de este río en Babilonia. Les habían dicho, ahora tenéis que vivir aquí, tenéis que asentaros. Pero para Ezequiel era un problema añadido porque él venía de una familia sacerdotal. Él era hijo de sacerdote, nieto de sacerdote, su bisabuelo había sido sacerdote y su bisabuelo. ¿Y con qué edad se entraba a empezar a servir en el templo? Acabáis de adivinarlo, ¿verdad? Con 30 años. Era el día para el que había nacido. Toda su formación en la infancia, la adolescencia y la juventud le estaba preparando para el día que él cumpliera 30 años, para poder empezar a entrar a servir en el templo en Jerusalén. Había llegado el día. Toda su formación la había preparado para este día, pero el mundo había cambiado. Me pregunto si nos podemos identificar con esto. La generación más formada en la historia de España. Pero el mundo ha cambiado. El mundo ya no es lo que era cuando empezamos a andar. El mundo ha girado. Me siento desplazado, desorientado. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que el mundo cambie tanto? Me siento lejos de mi pasado. Me siento lejos de mi gente. Me siento lejos de mi fe porque el templo sigue ahí en Jerusalén. Pero yo estoy aquí a 1.500 kilómetros. ¿Os acordáis en el Salmo 137? Otros que vivían contemporáneos con Ezequiel decían, y ahora nos dicen, a ver, cantaros alguna de esas canciones vuestras de vuestra tierra, pero ¿cómo voy a cantarlo si estoy aquí? Y eso es allí. Pero me siento lejos de mi futuro, todo lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, y ahora estoy aquí. Ahora, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de nosotros? Pero fijaros, en la pandemia, este tipo de sentimientos y de cuestiones han aflorado de una manera especial, pero nos han revelado lo que está en todos nuestros corazones. Porque incluso cuando las cosas van bien, muchas veces los seres humanos sabemos que todavía falta algo. Todavía nos sentimos desplazados, desorientados. La vida da muchas vueltas y surgen situaciones que nos hacen ver que tiene que haber algo más, que todavía no estamos donde tenemos que estar, que estamos lejos de nuestro verdadero hogar. Siempre. Algo no encaja. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Él empieza a dar respuesta a todas estas inquietudes que surgen en el corazón de este hombre todavía joven allí en Babilonia. Y la primera respuesta de Dios es muy inesperada. Dice, él estaba allí al lado de este canal, al lado de este río, y empieza a ver en la distancia
una nube que trae una gran tormenta. Y es Dios, Él lo explicará a lo largo de esta extraña visión que le toca a Marcos exponer el domingo que viene, con mucha complejidad, pero al final Ezequiel nos dice que empezó a ver la gloria de Dios en Babilonia. Surgen enseguida dos grandes preguntas. ¿Qué hace la gloria de Dios en Babilonia? La última vez que en la palabra de Dios en la Biblia se había hablado de la gloria de Dios y se había visto, estaba en el templo en Jerusalén. El día que Salomón inauguró ese gran templo y iban a entrar a hacer su función los sacerdotes, se manifiesta gloriosamente la presencia de Dios de tal manera que no pudieron entrar, no pudieron terminar de hacer los sacrificios. Dios puso su sello, yo estoy aquí, de forma visible para todo el mundo. Pero ahora, Ezequiel está empezando a ver la gloria de Dios allí. ¿Qué está ocurriendo? Esto debió solo de sí mismo crearle más inquietud. No le encaja. Esto no tendría que ser. Pero además, fijaros que Dios escoge manifestarse en una tremenda tormenta. ¿Por qué? Podría haber escogido pues, un amanecer tranquilo, un riachuelo que resuena, ¿no? Una pradera de flores. Dios podría haber escogido lo que quisiera, pero escoge una gran tormenta. ¿Qué memorias os vienen de tormentas? Yo me acuerdo de niño, tendría 5 o 6 años, en una visita que hicimos de familia a Estados Unidos. Y es la única vez en mi vida que he visto, con mucha distancia, un tornado. Ese día, al mediodía, o sea, a las 12 del mediodía, empezó a cubrir todo el cielo una nube negra, dejando solamente un espacio así en el horizonte, blanco, y después a la distancia, y eso que íbamos conduciendo, un americano nos llevaba, él muy tranquilo, no, si esto está muy distante, veíamos en la distancia como esa gran nube empezaba a bajar y se iba cercando, digamos, a la tierra, y de repente entonces bajó pues, un dedito y se veía a lo lejos. Y era un tornado de estos que arrasa, que levanta casas. Pero él iba conduciendo. No, eso está muy distante. Nosotros estábamos. ¿Por qué escoge Dios manifestarse en una gran tormenta? Lo hizo ya en el monte Sinaí. Encima, fijaros, cuando Dios por primera vez se manifiesta a todo su pueblo, escoge un volcán. Esto es lo que yo entiendo que estaba ocurriendo en Éxodo 19. Y encima del volcán una tormenta. Hace años leí un cuento de una pequeña historia de ciencia ficción de Isaac Asimov, uno de los primeros grandes autores de la ciencia ficción, que se llama Anochecer. Muy curioso. Él se imagina un mundo donde el planeta gira no alrededor de un sol, sino de dos, de un sistema binario, con el impacto de que nunca es de noche, porque si no estás viendo uno de los soles, ves el otro. Entonces, la pequeña historia se desenvuelve que una vez creo que eran 10.000 años, por alineación, no me acuerdo si era por doble eclipse, se daba una vez en 10.000 años una noche. Y tenían en la literatura antigua cuentos de qué ocurría cuando no había luz, ¿no? Y se hacía de noche, pero no tenían mucha expectativa clara de qué ocurría cuando se hacía de noche, ¿no? En esa literatura se hablaba de algo llamado estrellas, pero la ciencia moderna no estaba seguro si esto era algo real o si eran solamente cuentos, ¿no? Pero un científico había preparado un grupo de investigación encima de un monte
Y él estaba seguro que sí existían estas cosas llamadas estrellas, ¿no? Y justo cuando el segundo sol está a punto de desaparecer durante este breve tiempo, él dice a los estudiantes, tienen preparados cámaras, ¿no? Y dice, no gastéis tiempo intentando lograr ver dos estrellas en el mismo plano. Si pilláis una, sacar la foto, ¿no? Se pone el sol y se hace un silencio y nadie saca fotos. Porque ahora por primera vez en 10.000 años en ese planeta están viendo no miles, sino millones y millones y millones de estrellas. Y es mucho más grandioso de lo que hubiesen podido imaginar. Y la pregunta hoy que te quiero lanzar, ¿y si Dios no es un poquito más grande de lo que tú piensas? ¿Y si es miles y millones de veces más grande? ¿Y si Dios es 1.000.000 de veces más grande de lo que tú piensas? Esto es lo que nos quiere decir Ezequiel. Dios es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande de nuestras imaginaciones más desmedidas. Y Dios siempre con el ser humano empieza aquí. Dice, lo primero que necesitas, tu necesidad más crítica, y como pueblo en general, vuestra necesidad más crítica, es entender la verdadera grandeza de Dios. Porque este es el contexto para plantear toda pregunta, toda inquietud y todo problema. Y nos dará una solución diferente. Pero no lo queremos escuchar. Naamán no quiso escuchar este rey que vino con lepra y el profeta dice, Dios te da la solución, vete y lávate en este río. No quiso escuchar. El hombre paralítico que trajeron y bajaron delante de Cristo, y Cristo responde ante la necesidad de este pobre hombre, ¿y qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo decía, ¿pero qué hace si el hombre no puede andar? Porque el diagnóstico de Dios de nuestro verdadero problema no coincide con el diagnóstico que el ser humano quiere hacer de su propio problema. Y esto, pues, Rubén va a tener que exponernos un pasaje también muy curioso, donde este nuevo profeta Ezequiel, que ahora se inicia en su andadura, tiene que comerse un libro. En este caso probablemente es una visión, ¿no? Es un libro muy extraño. Ana María tendrá que exponernos un pasaje donde hace una maqueta de la ciudad de Jerusalén y lo ataca y juega a soldaditos. Y la gente diría, este tío está totalmente ido de la olla. Hay otras visiones casi pornográficas. Esta no la hemos incluido en la serie. Es un libro extraño. Pero además Dios, con este tema de cómo va a transmitir el mensaje, no solamente le hace comer un libro, que ya creo que empezamos a pillar, ¿no? Rubén lo tendrá que exponer, le calla la boca, le enmudece. Dios le quita el habla. Y a partir de ese momento, él solo puede hablar cuando recibe un mensaje directamente de Dios que tiene que exponer. No puede preguntar por cómo te ha ido el día. No podía decirte, pues, lo que tenían en casa. No podía conversar sobre temas triviales de la vida. Dios, esto lo encontraréis en el capítulo 3. Él solo podía hablar cuando había recibido un mensaje concreto de Dios que tenía que transmitir. Y entonces Dios le hizo escenificar cosas. Estuvo un año tendido en el suelo, estuvo un año atado de pies y manos, otra vez tuvo que coger una pala y hacer un agujero en la pared de la casa y salir por ahí. La gente le miraba y dice, ¿pero este tío? Y después Dios muchas veces le daba el mensaje en palabras para explicar a la gente lo que Dios quería decir. Pero
Dios ya le dijo, no te van a creer. El problema es que tenemos otras esperanzas que las que Dios nos quiere dar. Y habían dos grandes problemas, dos otras voces que tenían cautivadas al pueblo en ese entonces. Una era la visión, podríamos decir, religiosa. Ezequiel, el templo sigue en pie. Porque han pasado 5 años desde esta deportación y nosotros, que sabemos cómo desarrollar después la historia, faltan 5 años para la destrucción del templo. Entonces, cuando Ezequiel empieza a hablar a la gente, había un sector que decía, tranquilo, Dios nos va a sacar de aquí y nos va a llevar de vuelta. No se siguen haciendo todos los cultos y todos los sacrificios y todas las ofrendas y todos los inciensos y tantos corderos y tantos machos cabríos y no hacemos todo bien, no sigue en pie nuestra tradición, nuestra identidad religiosa como siempre. ¿No somos evangélicos? ¿No llevamos más de 70 años como iglesia siendo evangélicos? ¿Qué problema hay? Hay gente que pone su esperanza en su identidad religiosa y también de su trasfondo y tradición religiosa. El templo este magnífico que veis, tan bonito y alto en la izquierda de la imagen, está en Edimburgo. Es la iglesia donde predicaba uno de los grandes reformadores, John Knox. Quizá no muy conocido en España, pero un hombre que realmente Dios usó para cambiar la historia de su país. Su visión era, en cada pueblo que haya una iglesia donde se predique el Evangelio y que haya una escuela para la formación gratuita de los niños. Y casi lo consiguió. No del todo, pero el rumbo de la historia de Escocia cambió de forma radical durante siglos. Pero hoy en esa iglesia, hoy, este domingo, hoy, no se predica el mismo mensaje que Knox. Hoy se predica el buenismo. Ser buena gente, ser buen ciudadano. Es bueno venir a la iglesia, pero no se predica el Evangelio. No se predica que se necesita un encuentro personal con Dios. Que no se predica que se necesita nacer de nuevo. No se predica que sin la cruz de Cristo estamos perdidos. Esto no se predica. Se predica lo que Samuel Escobar llama el protestantismo popular. Y se ha convertido del Evangelio en una religión. Pero claro, esto en España nunca ocurrirá. Ha ocurrido en Escocia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Nigeria, en Suiza, en Alemania, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Canadá, pero en España esto nunca ocurrirá, claro. Seremos la excepción mundial. Otra gente ponía su esperanza en lo contrario. Mira, es verdad, tenemos historia religiosa, pero ahora en nuestro momento de necesidad, ¿dónde estuvo Dios? Vinieron los babilonios y Dios no hizo nada. Venga, tíos, esto hay que olvidarse de estas historias, estas pamplinas. Seguiremos con los cultos porque tiene un impacto social bueno. Es bueno tener valores, es bueno tal, pero a ver, entendamos que para una cuestión práctica como es la defensa de nuestra ciudad, no pensemos que Dios ahí pinta para nada. Hay que estar al día, hay que mirar lo que otras naciones hacen. Este Dios nuestro no ha funcionado, pues venga, pues a ver, el otro imperio que hay, ¿cuál es? El egipcio. Venga, pues ¿qué hacen los egipcios? Pues vamos a adorar los dioses egipcios. Nacor nos va a exponer, en el capítulo 8, Dios le da una visión espectacular a Ezequiel, le transporta a Jerusalén y le permite ver, como con rayos X, lo que está ocurriendo en el mismo templo. Y allí hay, además de la adoración a Jehová, pues otros cultos, a unos buscando su identidad en su
Y otros, pues, buscando adorar, pues, dónde está la fuente de poderío social, político, económico de las otras naciones, ser como todos los demás. Este edificio que os he puesto en la imagen, esto bueno, es lo contrario de lo religioso, no lo contrario, una alternativa, ¿no? Un piso en la playa, bonita, ¿no? Pasar el domingo, no estar en el culto, sino en la playa, ¿no? Pero he escogido este edificio con intención. ¿Lo reconocéis alguno? Esto está en Miami. Esta foto, no sé de qué fecha es, pero lo que sí sé es anterior a julio 2021, porque en julio 2021 quedó así. ¿Os acordáis? Se derrumbó. No importa si edificamos nuestras vidas en una entidad religiosa o una identidad secular. El mensaje de Ezequiel va a ser que hay esperanzas que matan. Si no están bien fundamentadas en el único fundamento realmente estable. Entonces Dios le da a Ezequiel otra visión. Se alarga varios capítulos, donde él ve como la gloria de Dios que él ha visto en el capítulo 1, llegando a Babilonia. ¿Cómo es que ha llegado a Babilonia? Es porque se está levantando de donde ha estado asentado en el templo en Jerusalén, sale al atrio del templo, se va al monte que está al oriente de Jerusalén y empieza a salir de la ciudad. Y esto es tremendo. Esto es una tragedia. Dios está saliéndose de su pueblo. Y lo que realmente es espeluznante es que tenemos que entender que Dios le está dando a Ezequiel una visión que nadie más está viendo. Ups, se está saltando aquí. O sea, él tiene como una radiografía, pero todos los cultos siguen en el templo. La vida social y política en Jerusalén sigue. El ejército babilonio ya está en marcha, porque se han sublevado otra vez más. Va a tardar tiempo que llegue el ejército, pero ya está de marcha y no se dan cuenta que Dios se está retirando. Su protección ha desaparecido. Pensamos que si Dios retirase su presencia y su gloria, significaría que todos lo veríamos. No. Las iglesias que pierden la gloria de Dios, si lo ponemos de este modo, pueden tener congregaciones muy nutridas. En Nigeria y en Costa Rica, las congregaciones, aunque ponga evangélico en el título, pero que ya no predican el evangelio, son de las más populares. Se predica otro mensaje, a veces radicalmente diferente al mensaje de la Biblia, y están así. Perdóname, pero ¿la Iglesia Católica ha desaparecido? ¿Está presente la gloria de Dios en la institución? ¿La Iglesia Ortodoxa ha desaparecido? ¿Está presente la gloria de Dios en las denominaciones históricas protestantes que ahora se han desviado del Evangelio? ¿Han desaparecido? No. Siguen. Y a veces son muy populares. Esto no ocurre de la noche a la mañana, tampoco cuando es a título personal. Hace no muchos domingos, Ana María nos recordaba la triste realidad de que aquí hemos tenido personas, miembros de esta iglesia, no hace mucho tiempo, que hoy no solamente no creen en Cristo, sino activamente intentan que otros no crean. Esto no ocurre de la noche a la mañana. O sea, alguien no se levanta un día diciendo, hoy soy ateo, aunque ayer yo vivía en una relación estrecha, gozosa, activa, comprometida con Cristo. No ocurre. Es un proceso. Es un proceso lento, paulatino,
que tiene sus momentos clave. Cuando me independizo, salgo de un hogar donde mis padres han creído en el Evangelio y ahora me voy a vivir a otro sitio, o ahora empiezo a estudiar, o ahora hago la transición de los estudios al mundo laboral, o ahora me caso, o ahora nos llega nuestro primer hijo. Estos momentos de transición en la vida nos hacen replantear cosas. Y a veces, en ese momento, de repente aparece algo diferente, pero es la manifestación externa de un proceso interno que ya lleva tiempo. ¿Cómo vamos? Esta es la primera mitad del libro, que llega a su momento culminante en el capítulo 24. El pobre Ezequiel es llamado a vivir en su propia carne, en el capítulo 24, lo que todo esto significa y a dónde nos lleva. Y vamos a leer del versículo 15 al 24 del capítulo 24. Entonces vino a mí la palabra de Jehová, diciendo: Oh hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos, pero no harás duelo, no te permito llorar. Gime en silencio, no guardes luto por los muertos, cíñete el turbante, pon las sandalias en tus pies, no te cubras la cara, ni comas pan de duelo. Hablé pues al pueblo por la mañana, y al anochecer murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice como me había sido ordenado. Entonces me dijo el pueblo: ¿no nos dirás qué significan estas cosas que tú haces? Y le respondí: la palabra del Señor vino a mí diciendo: di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor: he aquí, yo mismo profano mi propio santuario, el orgullo de vuestro poder, la delicia de vuestros ojos, el anhelo de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que abandonasteis caerán a espada, y vosotros haréis como yo he hecho. No os cubriréis la cara, no comeréis pan de duelo, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestras sandalias en vuestros pies. No haréis duelo ni lloraréis, más bien os pudriréis en vuestros pecados y gemiréis unos por otros. Ezequiel pues os servirá de señal. Haréis de acuerdo con todas las cosas que él ha hecho, y cuando esto se cumpla, sabréis que yo soy el Señor Jehová. Hasta que no leí en la exposición de Chris Wright, yo no me había imaginado cómo vivió ese día Ezequiel. Por cierto, esto está en la biblioteca de la iglesia, es un buen libro para entender el libro de Ezequiel, lo estamos usando los predicadores en esta serie, pero lo recomendamos de andamio. Él dijo: metámonos en la piel de Ezequiel. Él no puede hablar menos que Dios le diga: estas palabras son para transmitir a otra persona. Y Dios le dice: tu esposa va a morir esta noche. Y él no se lo podía decir. ¿Os imagináis cómo él vivió ese día? Y además le venían por la mañana: ¿qué mensaje tienes para el pueblo? Y él tenía que seguir con su rutina diaria, diciendo a la gente los mensajes de Dios, sabiendo que son mis últimas horas con mi esposa. ¿Por qué hizo Dios esto? Qué duro, qué duro. Lo hizo por amor. Dios todavía está llamando a su pueblo: por favor, aunque sea tarde, volveos a mí. Dios está, por permitirme la expresión, gastando todas las balas, está haciendo todo lo posible para que su pueblo reaccione. Ya como última instancia, Ezequiel es llamado a escenificar, a vivir la seriedad de la situación y el dolor de Dios ahora por la situación, y anticipar
dramáticamente el dolor que el pueblo va a vivir cuando ya es tarde para reaccionar. Si estás escuchando esto online o de donde estés escuchando, si Dios te está hablando en esta mañana, si Dios te está advirtiendo, si Dios te está llamando, reacciona hoy mientras estás a tiempo. Porque la muerte es el fin de toda esperanza meramente humana. Es el gran tabú, de lo que no se puede hablar, ¿no? Y la humanidad no quiere recibir malas noticias. ¿Habéis visto la película de Netflix, No mires arriba? Muy divertida, por cierto, muy aguda. Mira cómo reacciona la humanidad ante la noticia de que va a impactar en la Tierra un gran cometa y va a destruir la civilización como la conocemos. Estamos a tiempo de reaccionar y entonces empiezan a opinar los políticos, los científicos, las redes sociales. Es muy buena película y nos hace pensar. Estamos a tiempo de reaccionar. ¿Queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo? Menos mal, a partir de ese momento en el libro empiezan las buenas noticias, ¿no? Porque al final ya llega lo que Dios había predicho. En el capítulo 33, versículo 21, ya por fin ya no hay otras alternativas posibles. 33, versículo 21. Aconteció en el 5º día del mes 10º del año 12 de nuestra cautividad que uno que había escapado de Jerusalén vino a mí para decir: la ciudad ha sido tomada. La noche antes que llegase el que había escapado, la mano del Señor vino sobre mí y me abrió la boca antes que él llegara por la mañana. Abrió mi boca y no estuve más enmudecido. Yo creo que Ezequiel ya se dio cuenta cuando, si puedo hablar. Llevo 5 años sin poder hablar. Esto significa que la ciudad ha caído. Y por la mañana llega este fugitivo. Imaginemos el impacto de esa noticia en esa comunidad. La ciudad ha caído. Ya no hay vuelta atrás posible. Porque ya no hay ciudad. Ya no hay templo. Ha sido quemado, ha sido arrasado. Ya no hay Estado, ya no hay capital, ya no hay trono, ya no hay pueblo, ya no hay patria, ya no hay vuelta atrás. Es como estas películas de ciencia ficción, salen al espacio y después de años vuelven y la Tierra ha sido destruida. ¿Nos imaginamos cómo se sentían? ¿Y cómo responde Dios? Empiezan las buenas noticias. Vamos a ver 5 de estas en esta serie. El capítulo más famoso quizás es el 37. Ese valle lleno de huesos secos, muertos. Y Dios le pregunta: ¿hay la posibilidad de que estos huesos vivan? Y Ezequiel dice: no me atrevo a decir ninguna, ¿no? Dice: Dios, tú sabes. La respuesta diplomática me parece a mí, ¿no? Y Dios le da esta tremenda visión de que el Espíritu de Dios viene y vuelve a cubrir estos huesos secos, muertos de carne, y se levanta todo el pueblo de Israel en pie. Claro, llegaremos a estudiarlo juntos. Hay la promesa de la vuelta a la tierra, la vuelta a la vida como nación. Pero estamos en el Antiguo Testamento y aquí hay un pasaje que habla de la resurrección. No nos avergonzamos de que el mensaje del Evangelio promete resurrección después de la muerte. No solamente la pervivencia de nuestro espíritu, no. Resurrección física. Hay esperanza. Hay esperanza también física en el Señor Jesucristo. Y es que ahí está la clave. ¿Quién es capaz de revertir la situación? Pues el buen pastor. Es Ezequiel también, el profeta, que nos habla del buen pastor. Si te sientes que nadie entiende tu situación, quizás es verdad. Pero hay uno que sí te entiende, que sí te ama, que siempre te ha amado,
que te ha amado tanto que estuvo dispuesto, como hemos escenificado en Pan y Vino esta mañana, a dar su vida por ti. Estamos en el Antiguo Testamento, pero casi con el libro de Ezequiel, casi no necesitamos el resto de la Biblia, ¿no? Lo único que Ezequiel no nos explica la cruz. Esto sí que faltaba, ¿no? Una nueva vida, un buen pastor que nos cuide de verdad. Pero quizás tú tengas la sensación de que es tarde para mí. He perdido la capacidad de amar. Estoy como fría. No siento el amor. Tengo buenas noticias para ti. En Ezequiel capítulo 36, Dios dice: yo soy capaz de sustituir ese corazón de piedra insensible por un corazón que empiece a latir y sentir de nuevo. Dios es capaz de cambiarnos a todos nosotros, todos, sin excepción. La pregunta es si vas a creer que también pueda ser verdad para ti. Y entonces ya vamos llegando al final del libro, y a partir del capítulo 40, todo el resto del libro es una gran visión centrada en el regreso de la gloria de Dios a su templo. Menos mal, después de tanta mala noticia, acaba bien la historia, ¿no? Y Dios, qué bueno es Dios, qué cariñoso es Dios. Dios le da esta visión cuando Ezequiel cumple ¿cuántos años? 50. ¿Y por qué es importante eso? A ver, adivinar. ¿Lo habías mirado? Amós ha acertado, porque con los 50 años acababa el periodo de servicio de un sacerdote. Esto es muy interesante. O sea, Dios sabe los momentos en tu vida cuando necesitas sentir su presencia. Y Dios se acerca a Ezequiel cuando tenía que jubilarse y le da esta gloriosa visión. Regreso al hogar, porque nuestro verdadero hogar no es el cielo tampoco, ¿eh? No malentendáis, no es fugarnos de la tierra e irnos como angelitos, no. El final de toda la historia de la Biblia hay nuevos cielos y nueva tierra, y el reencuentro con Dios, que es nuestro verdadero hogar. Y es físico también, porque en esta visión sale un río del templo que empieza a irrigar todo el mundo. Incluso desemboca en el mar Muerto, donde el índice de salinidad impide que nada viva, ¿no? Pero cuando empieza a llegar esta nueva corriente de agua viva en esta visión, empieza a surgir la vida en medio del desierto. Y hay esperanza para todo el mundo, y no una esperanza solo espiritual, espiritual y física, en lo que Dios ofrece y promete en este maravilloso libro. No sé con qué os quedáis. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si fuera verdad? Os invito a usar la imaginación, porque este libro pretende despertar nuestra imaginación. Intentar en los domingos venideros verlo proyectado en la pantalla de vuestra mente. Percibir lo que Dios está queriendo transmitir. Y preparaos porque el domingo que viene la tormenta. Que el Señor os bendiga.